شلاملخ مريم مليف طيبوثة نارا عمناخ مريخات المنشي وموريخ بيت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Bueno, es un periodo largo. Yo llegué a Tierra Santa hace casi 30 años, así que muchas cosas han cambiado. Primero, yo no quería ir a Tierra Santa. Mi deseo era estudiar Sagrada Escritura en Roma. Soy franciscano de origen, así que cuando el provincial me comunicó que iba a Tierra Santa, para mí fue un gran sobresalto. ¿Cómo? ¿No? Roma es mejor. Bueno, y así sucesivamente, pero el provincial fue muy claro. Esta es la obediencia, te vas a Tierra Santa. Por eso llegué a Tierra Santa con un ánimo un poco dividido dentro de mí. Por un lado estaba la obediencia, que no se discute. Por otro, un deseo diferente. No hablaba los idiomas. Para mí era una realidad totalmente nueva. Así que llegué con una actitud personal no muy clara de mi parte, por lo menos al principio. Y era también un periodo difícil desde el punto de vista político. Tierra Santa siempre es complicada políticamente, pero era antes de la Guerra del Golfo, así que no había peregrinos, todo estaba vacío. Había un toque de queda por todas partes y donde yo había sido destinado en el estudio bíblico, en el corazón del barrio musulmán de Jerusalén, el primer día, cuando yo llegué, mataron a unas 20 personas, muertos palestinos. Por eso fue un contacto muy difícil en un principio. El primer año fue un año de mucha soledad, pero fue muy fecundo, muy importante, porque me obligó a reencontrar las razones de mi vocación religiosa y sacerdotal, que es el Señor antes que nada. El único pasatiempo que teníamos era ir al Santo Sepulcro. No había otra cosa, no era posible otra cosa. Poco a poco ese silencio creó las bases para lo que iba a ser toda mi vida sacerdotal, porque llegué a Tierra Santa 2 semanas después de la ordenación sacerdotal, así que inmediatamente todo mi sacerdocio se ha expresado en Tierra Santa. Luego, poco a poco, las cosas cambiaron. Los estudios, los idiomas. Luego encontré el mundo judío, porque me destinaron a estudiar también en la universidad judía. Poco a poco han nacido también relaciones. Después del silencio inicial, pero que fue muy importante, porque me obligó a fundarme en el Señor. Poco a poco nacieron también las relaciones con las personas, y por un lado la oración y la soledad, y por otro las relaciones con las personas alimentaron mi vida sacerdotal. El sacerdote, antes que nada, es aquel que tiene la mirada hacia arriba, hacia el Señor, pero es también aquel que, escuchando a los demás, pone cada vez más en tela de juicio, de manera positiva, su vida sacerdotal, su relación con el Señor. Todo eso ya es parte integral de mi identidad sacerdotal. La situación en Tierra Santa, desde un punto de vista político y social, es muy complicada. Hay 2 realidades, 2 países, 2 entidades políticas. Israel y Palestina, la autonomía palestina según la opinión política, que viven dinámicas totalmente distintas. Hay un conflicto actual, un conflicto político que a veces también tienen fases militares, pero sobre todo político, para establecer las fronteras y los derechos de los palestinos, porque todavía están en acto. Esto tiene también consecuencias sociales porque hay muchos palestinos que viven en condiciones, prófugos sobre todo, que viven en condiciones de inestabilidad, de espera de una solución de este conflicto que les dé también una perspectiva social clara.
Y esto todavía, desgraciadamente, no existe. La situación económica sigue siendo bastante tranquila en Israel, muy problemática en Palestina. Y esta desigualdad también crea conflicto, no solo político, sino también social. Y desafortunadamente este conflicto tiene también un aspecto religioso. En Israel está el componente judío, el Estado judío. La mayoría de los palestinos son musulmanes. Estamos también nosotros los cristianos, pero digamos que la mayoría de los palestinos, casi 5 millones, son musulmanes. Muchas veces las autoridades religiosas de referencia llegan a ser instrumentos de este conflicto, haciendo la situación muy compleja, muy difícil de resolver. Dicho esto, repito que es un conflicto sobre todo político que no influye en los peregrinos. En Jerusalén hay dos ciudades. Está la Jerusalén laica y la Jerusalén religiosa. Generalmente se subdivide en este-oeste. Es una división política, pero dejando fuera la cuestión política, en la cual en el este de Jerusalén están los palestinos, en el oeste de Jerusalén están los israelitas, los judíos israelitas. Creo que hablando de la ciudad santa como ciudad santa, está la ciudad normal, que está constituida por cientos de miles de personas, que llevan una vida normal. Y luego está aquello que nosotros llamamos el Jardín Sagrado, que es la ciudad vieja, la zona del Monte de los Olivos, que es lugar sagrado por excelencia donde todos los lugares sagrados se encuentran. La mayoría, el 99% de los lugares sagrados se encuentran. Y se llama precisamente el Jardín Sagrado, es también un término técnico, donde los cristianos, judíos y musulmanes se cruzan continuamente, cada uno yendo a rezar a sus lugares santos, y con los habitantes que viven allí en esta encrucijada de lugares que están enraizados en la historia bíblica, que empieza con Abraham en adelante. Así que está muy enraizado este sentimiento religioso. Por eso es una ciudad que habla a 1.000 millones de personas del mundo, cristianos, judíos y musulmanes, y que por lo tanto tiene un valor simbólico muy alto, que es muy difícil de entender si no se vive allí. Y de todas formas, es intocable. Lo simbólico de la ciudad es intocable. Pero al mismo tiempo, aunque nosotros nos cruzamos continuamente en nuestras calles y vivimos el uno al lado del otro, todavía falta una capacidad de encontrar al otro. Y esta es, de todas formas, la vocación a la que somos llamados. Y es el drama que se vive donde hay este atractivo increíble, pero también este dolor increíble. En el mundo judío se dice que Jerusalén tiene las 9 porciones de belleza de todo el mundo, pero tiene también las 9 porciones de dolor de todo el mundo. Siempre están estos dos aspectos. Cada uno tiene su historia, su visión de la ciudad. Tenemos que aprender a hacer que la visión del otro, aunque es diferente de la mía, no se experimente como una amenaza contra la mía. Espero que no haya que cerrar un lugar santo. Digamos que es una de las razones. Son diferentes razones, pero la situación jurídica legal de la Iglesia en Jerusalén todavía no está aclarada. Y vivimos todavía con, digamos, un punto de vista ligado al Imperio Otomano. Es decir, desde hace 100 años, y desde entonces no hay una ley que aclare los derechos y deberes de la Iglesia. También desde un punto de vista financiero, de los impuestos, económico, de la administración, de las actividades de la Iglesia, de colegios, de hospitales, etc. Con mucha frecuencia nos encontramos ante iniciativas unilaterales de las autoridades civiles. En este caso, el Ayuntamiento de Jerusalén, que con sus leyes y sus decisiones, de hecho, hubiera obligado a la mayoría de las actividades de las iglesias a cerrar, colegios y hospitales sobre todo. Y por eso nosotros tenemos la intención, nuestra opinión es que hay que llegar a un acuerdo.
Por eso la Iglesia tiene también unos deberes que respetar, pero tiene que ser hecho en un contexto de diálogo, de comprensión, en el que se pone en la mesa no solo una actitud unilateral de un lado, y eso nos ha obligado a levantar la voz para decir que no estamos dispuestos. Estamos dispuestos a dialogar, pero no estamos dispuestos a sufrir chantajes. La custodia de Tierra Santa ha tenido y sigue teniendo un papel importante en la vida de la Iglesia de Tierra Santa. Por muchos siglos han sido los que han podido, después del periodo de las Cruzadas, garantizar la presencia cristiana católica latina. Con la recuperación de los santos lugares y mantener la relación de la Iglesia católica con aquella tierra. Porque nosotros hemos nacido allí. Necesitamos tener una relación con aquella tierra. Luego, a lo largo de los siglos, también han no solo rescatado los lugares santos, sino que han creado colegios, han creado las actividades, las parroquias. En resumen, han reconstruido, en la medida de lo posible de aquellos tiempos, la vida de la comunidad cristiana católica. Hoy la situación es totalmente distinta. Está la Iglesia con los obispos, los sacerdotes diocesanos, etc. Sin embargo, la custodia queda todavía hoy en día como un punto de referencia importante. Los lugares santos, algunas parroquias también importantes de la diócesis, algunos colegios, actividades han llegado a ser también históricamente una referencia importante en la vida de la Iglesia. Tengo que decir que la Iglesia Universal siempre ha estado muy presente en Tierra Santa. Prácticamente casi todas, si no todas, las actividades de la Iglesia católica han sido creadas y están respaldadas todavía hoy en día por la Iglesia Universal. Si hoy vemos casi unos 100 colegios católicos, parroquias, lugares santos, obviamente vemos también hospitales, actividades para discapacitados, muchísimos. Una red increíble de actividades que crean también relaciones muy importantes con el territorio. Porque la Iglesia no está presente solamente para rezar e interceder, sino también para encarnarse en la vida de aquella tierra. Todo esto ha sido hecho gracias a la ayuda de la Iglesia Universal, que por eso es muy importante. Dicho esto, es verdad que nunca es suficiente. Hay que, sobre todo hoy, los tiempos han cambiado. Están las instituciones que en un tiempo, pienso en los orfanatos, que eran importantes. Hoy, en cambio, se pide otra cosa. A lo mejor la asistencia a las familias, de manera muy diferente, cambian. Necesitamos también ser ayudados en eso, para entender y ayudarnos a crear también estas nuevas respuestas a las nuevas pobrezas de hoy. Por eso, tengo que decir gracias a la Iglesia Universal y gracias sobre todo por seguir reflexionando para ver cómo ayudar, porque hay muchos cristianos. Es verdad que tienen dificultades, unos se van, pero hay muchos que a toda costa quieren quedarse allí, pegados a esa tierra. Los cristianos en Tierra Santa tienen muchísimos problemas. Y también nosotros creamos muchos problemas. Como todos, obviamente, no somos diferentes de muchos otros, pero tengo que decir una cosa, siempre he encontrado familias, personas, comunidades decididas, arraigadas a su fe, que siguen, que me dicen constantemente, somos los hijos de la resurrección, nosotros somos parte de esta tierra, y esto me hace entender y me dice que el cristianismo no desaparecerá de la Tierra Santa. Es muy importante que los cristianos del mundo miren a Tierra Santa, ayuden, sostengan, pero mirando a aquella Tierra Santa. Tierra Santa es el testigo de la historia de la revelación. Nosotros normalmente en la Iglesia, también en la catequesis, todos hemos escuchado hablar de la historia de la salvación, de la historia de la revelación. No habría historia sin geografía de la salvación, sin los lugares santos, sin por ejemplo, Nazaret, el lugar donde está escrito Hoc verbum caro factum est,
Aquí el Verbo se hizo carne. Sin el lugar no habría la historia, no hay acontecimiento. Por eso para nosotros, para toda la cristiandad, Tierra Santa es fundamental, porque sin la Tierra Santa el cristianismo llegaría a ser un cuento, una historia contada, una leyenda. En cambio, es historia concreta que todavía hoy se puede tocar, justo porque está Tierra Santa. Por eso necesitamos ese vínculo también físico con Tierra Santa. Todavía hoy en día necesitamos decir Cristo ha resucitado, no está aquí, id a ver el sitio donde ha sido sepultado. Sin esto el cristianismo pierde lo concreto. Por eso es necesario ir a Tierra Santa, ayudar. Y los cristianos en Tierra Santa mantienen viva la memoria de los lugares. Los lugares sin la comunidad cristiana son museos. Los primeros cristianos se encontraban en los lugares donde Jesús había vivido para hacer memoria. Todavía hoy los cristianos tienen que encontrarse allí donde Jesús ha vivido para hacer memoria. La comunidad cristiana es esto. De lo contrario, si la comunidad de la Iglesia Universal pierde su vínculo con la Iglesia Madre de Jerusalén, pierde la savia. Y las maneras para ayudar son muchas. Primero la oración, después las peregrinaciones. Venir a Tierra Santa es también una ocasión para ayudar concretamente a través del trabajo, porque crea trabajo, pero también es un abrazo. Hace que la pequeña comunidad sea parte de una comunidad más grande. Después, hablar de ella, darla a conocer. Es verdad que todos los que vienen a Tierra Santa vuelven transformados. Tanto los que no tienen mucha fe, un poco fríos, tibios, como los que tienen fe, vuelven diferentes. Tierra Santa cambia. Creo que ha sido una experiencia maravillosa de estos casi 30 años, ver cómo peregrinos, todos los que llegan allí, encuentran al Señor o se interrogan sobre el Señor. Veo también, sobre todo, esto conmueve siempre, nunca cansa, ver cómo lugares que para mí han llegado a ser habituales, que muchas veces son casi lugares de rutina. El encuentro con los peregrinos me ayuda a volver a encontrar esos lugares, porque en esos lugares, esos peregrinos vuelven a la fe, encuentran a Cristo, encuentran la reconciliación. A lo mejor llegan con un bagaje pesado de pecado, de traiciones, de dificultades. Muchos vuelven después de haber encontrado al Señor, encuentran la misericordia, la reconciliación, el perdón. Cada lugar habla. En Caná, por ejemplo, para las familias que nacen, familias que vuelven a nacer, se vuelven a encontrar allí después de haber vuelto a celebrar su matrimonio, y así sucesivamente. Cada lugar habla de manera diferente. Y a través de los peregrinos, también nosotros volvemos a encontrar estos lugares. La peregrinación es segura. No hay ningún peligro para los peregrinos. Así que yo siempre digo, venid de peregrinación porque los peregrinos son respetados por todos y las zonas de peregrinación no son zonas expuestas a ningún peligro, a ningún riesgo. Además, añado que la peregrinación es una manera muy concreta a través de la cual la comunidad cristiana universal del mundo internacional ayuda a la comunidad cristiana local, porque la peregrinación, luego, hay que ser concretos, lleva oportunidades de trabajo para muchas personas. Desde hace muchos siglos en todo el mundo, en Viernes Santo, hay una colecta que se llama justamente la colecta del Viernes Santo, o es llamada también la colecta para los lugares santos, la colecta para Tierra Santa, porque en general, en todo el mundo, por decisión del Papa, aquel día todos los donativos del día de Viernes Santo, el día de la muerte del Señor, son para los cristianos de Tierra Santa y van a las iglesias de Tierra Santa, sobre todo a la custodia de Tierra Santa y para los lugares santos, pero también a otras iglesias. Así que es importante en aquel día en el cual todos recordamos la muerte del Señor,
Acordarse también de esa comunidad allá en Tierra Santa que custodia, mantiene viva la memoria de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo. Primero, quiero agradecer que os intereséis por Tierra Santa. Esto para nosotros es importante, porque tenemos algo que decir también nosotros. No queremos solo recibir. Luego deciros que también que vengáis a Tierra Santa, que hagáis esta experiencia, que no tengáis miedo, que no os avergoncéis, que vengáis, o también que vuelva quien ya haya estado, porque Tierra Santa tiene siempre algo nuevo, algo bonito que decir, porque el Señor es una noticia siempre del día, e ir a Tierra Santa es tocar a Jesús, abrazarlo, hacer experiencia de esto.